Damos la bienvenida a todas las personas que se vayan conectando al en vivo y también a los que nos vayan a ver después en la grabación. Este pequeño webinar que vamos a tener hoy de la celebración del 80 aniversario de la Biblioteca Conmemorativa Orton es parte de esta semana de celebración que tenemos, dada esa importante situación que vive una biblioteca como esta de llegar a una edad que pocas veces se dice, ¿verdad? Del hecho de tener 80 años. No todas las bibliotecas pueden llegar a ese número. Y pues varias personas nos han dado un poquito de su tiempo y conocimiento, como lo hace hoy el licenciado Daniel Fernández, que nos va a hablar sobre la conservación de las semillas ortodoxas. Él trabaja acá en CATI y pues gustosamente tenemos su presencia para que nos hable un poquito de este tema tan interesante en el que ya hemos ido estando compartiendo con ustedes todas las semanas anteriores y un poco más de la planeación. Este ya es el tercer webinar que hacemos durante la semana y quedan otros dos que se llevarán a cabo el día de mañana y después el viernes con respecto a la celebración. Entonces, para que nos acompañen por ahí. Así que le doy la palabra a Daniel, agradeciéndole nuevamente su presencia y conocimiento que nos compartirá hoy. Mm. Buenos días, no, muchas gracias, Jeffrey. Para mí más bien ha sido un honor por la invitación en este homenaje, ¿verdad? De tantos años de la biblioteca. La verdad que es un honor para mí y compartir además un poquito de la labor en conservación que hacemos acá en CATI también, para que se lleven una pincelada, una idea de lo que hacemos nosotros en el tema de conservación de semillas. Bueno, yo tengo más de 9 años de trabajar acá en CATI y siempre he estado ligado a la parte de conservación de recursos fitogenéticos, tanto en colecciones de campo como en colecciones de semillas ortodoxas en cámaras frías. Entonces, esta presentación trata de resumir un poco las experiencias que hemos tenido en el Banco de Germoplasma en más de 45 años de lo que es conservación, uso y caracterización de semillas ortodoxas. Entonces, espero sea de su agrado y cualquier consulta estamos a la orden. Eh, bueno, para empezar, tal vez definir qué son recursos fitogenéticos. FAO define los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura como el material genético de origen vegetal que tiene un valor real o potencial destinado a la alimentación o a la agricultura. Okay, acá en CATI las primeras colecciones datan desde 1949, donde se establecieron la colección internacional de café, la colección internacional de cacao también. Son parte de las colecciones de campo que tenemos acá en CATI. Posteriormente, en el año 76, se estableció el Banco de Germoplasma de Semillas Ortodoxas, del cual es el que vamos a abarcar en una mayor cantidad, digamos, en esta presentación. Bueno, las semillas, según la respuesta de estas a la conservación, las podemos clasificar en 3 tipos. Tenemos semillas recalcitrantes, tenemos semillas intermedias y tenemos semillas ortodoxas. ¿Okay? Las semillas recalcitrantes, a veces, bueno, es común ver que la gente le pregunte a uno que por qué guardan semillas, qué sé yo, en este caso, bueno, la imagen es un cacao, o semillas de algún cítrico, o semillas de una guanábana, y al tiempo las semillas no le germinan. Eso es porque este grupo de semillas recalcitrantes no se pueden almacenar por largos periodos de tiempo. Son semillas que no soportan condiciones de extracción de humedad y normalmente para conservar una semilla tenemos que extraer la humedad, entonces por lo tanto son semillas que no podemos almacenar por largos periodos. Y las semillas recalcitrantes generalmente pertenecen a especies de árboles forestales y frutales. Es por esta razón que en CATI tenemos una colección internacional de cacao y esa colección se tiene en los individuos, las plantas conservadas en campo, en una plantación, digamos, porque sus semillas no las podemos guardar. Luego tenemos por ahí otro grupito que es, digamos, tal vez en menor cantidad. Son un grupo de semillas que se llaman semillas intermedias, de las cuales la más conocida de estas es el café.
Son semillas que responden a procesos de secado, alcanzando contenidos de humedad interno de entre un 15 y un 18%, e incluso para café ya ese porcentaje de humedad es crítico. En café manejamos generalmente entre un 18 y un 22% de contenido de humedad. Se pueden almacenar a bajas temperaturas, pero estas temperaturas no pueden llegar al punto de para café, ya ese porcentaje. Normalmente las temperaturas que se manejan son entre 5 y 10 grados Celsius. Por su contenido de humedad aún apreciable, no se pueden conservar por debajo del punto de congelación. Y bueno, son semillas que también su conservación a largo plazo es posible mediante un proceso conocido como crioconservación, pero es un proceso ya un poco más tedioso que se tiene que realizar incluso a nivel de laboratorio, en la cual las semillas son cubiertas con unos pellets y se conservan con nitrógeno líquido a menos 60 grados Celsius. Se puede hacer semillas intermedias, otras conocidas, los cítricos son semillas intermedias, las guayabas también pertenecen a este grupo. Okay. Y bueno, semillas ortodoxas, que es, digamos, la categoría a la cual vamos a abarcar en esta presentación, son semillas que sí soportan procesos de secado hasta alcanzar contenidos de humedad internos de un 5%. Es decir, que el peso total de la semilla, un 5% corresponde a líquidos, de esos líquidos que se encuentran dentro de las células que conforman el embrión principalmente de esta semilla. Las semillas ortodoxas pueden entrar en estado de latencia y en estado de dormancia, tienen esta característica. Es por esta razón que normalmente se chapea o se pasa en algún lote, se aplica herbicida o cualquier cosa, o el lote se deja en tierra y vemos que salen ese montón de semillas plantas del suelo, de zacates, etcétera, lo que comúnmente llamamos malezas, mal llamamos malezas. Y eso es porque hay un banco de semillas enorme en el suelo, de semillas ortodoxas que han entrado en un estado de latente, en estado de latencia, hasta que encuentran las condiciones aptas para que éstas germinen. ¿Okay? Tenemos el otro proceso, dormancia, que es cuando una semilla, aún teniendo las condiciones aptas para germinar, la semilla no germina, y eso es porque la semilla se dice que ha entrado en un estado de dormancia, porque hay factores tal vez físicos a nivel de morfología de la semilla o factores químicos a nivel interno, generalmente la semilla, que inhiben la germinación de esta. Y por eso tenemos que recurrir a tratamientos pregerminativos más básicamente. Una vez alcanzado el contenido de humedad adecuado en estas semillas, que vuelvo a repetir, es de un 5%, se pueden almacenar durante largos periodos a baja temperatura, que básicamente es lo que hacemos nosotros en el banco de germoplasma. En sana teoría, semillas de maíz, semillas de frijol, que son semillas de testa o cubiertas duras, se pueden almacenar incluso hasta 100 años en una condición adecuada de almacenamiento. 15 y bueno, generalmente pertenecen a especies de hortalizas, cereales, granos y algunas especies forestales, principalmente de la familia Fabaceae, que es la familia de los frijoles, como poros, por ejemplo. Son semillas de forestales que se pueden almacenar. Ok, esto es un flujo de procedimientos, básicamente de las labores rutinarias de un banco de germoplasma, en nuestro banco de germoplasma. Tenemos, bueno, todo inicia con el recibimiento o colecta de las semillas. Posteriormente, estas semillas se siembran y se les da un manejo agronómico adecuado para obtener cosechas adecuadas. Hay un proceso de caracterización, que caracterización principalmente se hace a nivel de fenotipo, que es básicamente medir hojas, colores de flores, tamaños de flores, tamaño de frutos, etc. Hay una etapa de cosecha y extracción de las semillas. Posteriormente hay una etapa de presecado. Hay una etapa de purificación en la cual sacamos cualquier material, digamos, físico que es ajeno a las semillas que estamos manipulando.
Hay una etapa de secado en la cual se busca extraer el contenido de humedad de la semilla hasta ese nivel que es de un 5%, que es el óptimo para almacenamiento a largo plazo. Hacemos pruebas de contenido de humedad estas pruebas nos ayudan a determinar ese contenido de humedad que necesitamos, pruebas de viabilidad para ver la calidad de la semilla, es decir, de una muestra de semilla, cuántas semillas son viables, cuántas semillas son vivas y cuántas semillas no tienen la capacidad de germinar. Y posteriormente hay un almacenamiento en una cámara que trabaja a menos 17 grados Celsius, entre menos 17 y menos 20 grados Celsius. ¿Okay? Luego hacemos trabajos también de documentación y distribución de germoplasma. Cada una de estas labores, voy a tratar de explicarlas muy resumidamente. Ok, el presecado en semillas ortodoxas, hay una labor después de la cosecha y extracción de la semilla que se llama presecado. Y esto es básicamente porque dentro de semillas ortodoxas tenemos dos subcategorías, digamos. Tenemos aquellas semillas que están cubiertas por un mucílago. Imaginémonos un tomate, es tal vez lo más fácil de imaginarse, ese mucílago que envuelve la semilla de un tomate. Incluso los pepinos también, los chiles, los ayotes tienen ese mucílago. A nivel biológico tiene una importancia porque es una reserva de nutrientes para que la semilla pueda absorber inicialmente y para que la plántula pueda absorber inicialmente y esa plántula tenga la capacidad de crecer y posteriormente absorber mayor cantidad de nutrientes del suelo. Pero a nivel de conservación se vuelve un problema porque es una fuente para el desarrollo de microorganismos, principalmente hongos y bacterias. Entonces necesitamos, para conservar semillas de calidad, desprender ese mucílago. Las dos maneras para desprender ese mucílago de la semilla es o lavar bien la semilla o someter la semilla a un proceso de fermentación en la cual crecen una serie principalmente de levaduras que ayudan a degradar ese mucílago y la semilla nos queda limpia, por así decirlo. Ambos procesos son válidos y lo que tienen en común los dos procesos es que implican agua. Uno es lavar la semilla simplemente y el otro es dejar la semilla en agua durante alrededor de 4 o 5 días para que se formen esas levaduras, el proceso de fermentación se dé y el mucílago se pueda desprender. Las dos implican agua, entonces presecado básicamente lo desarrollamos en ese tipo de semillas y el presecado consiste en eliminar la humedad externa que se encuentra en la pared de las semillas, que la pared de las semillas la llamamos cubierta o la llamamos testa. Y luego tenemos otra clasificación que son semillas de frutos secos o granos secos. Entonces imaginémonos un frijol o imaginémonos un grano de maíz. Generalmente estas semillas no es necesario pasarlas por un proceso de presecado, a no ser que las condiciones en la época de cosecha meriten hacer presecado, qué sé yo, que hayan algunas lluvias durante la época de cosecha. Y posteriormente, bueno, tenemos el secado en semillas ortodoxas, que son, digamos, como dos procesos distintos, pero continuos a la vez. En el secado lo que buscamos es reducir la humedad interna de la semilla hasta un 5% y en algunos casos se acepta un 7%. ¿Por qué debemos secar las semillas para poder almacenarlas? Ok. Hay algunas ventajas indirectas con el secado en las semillas. Una es, bueno, el secado se realiza con baja humedad, en un ambiente de baja humedad generalmente, y algunos microorganismos como hongos, bacterias y plagas no soportan estos ambientes, estos procesos. Entonces, es como un filtro. Digamos que el secado es un filtro para eliminar esos problemas que también tenemos en la conservación de semillas, que es el ataque de hongos, problemas con bacterias y plagas como gorgojos, estos gorgojos que aparecen en los frijoles, en el maíz, que son muy comunes también en el tema de conservación de semillas. El secado permite que la semilla entre en estado latente, que fue lo que les mencionaba ahora. Al extraer la humedad de la semilla a nivel
fisiológico, ocurre algo en la semilla que le dice a la semilla que no tiene condiciones adecuadas para germinar, entonces la semilla detiene todos los procesos fisiológicos y esto nos permite conservar la semilla. Y la principal razón para conservación a largo plazo del secado es daños en las células por congelación. ¿Okay? Sucede que el agua ocupa mayor espacio en estado sólido que en estado líquido. Entonces, con las células de las semillas ocurre el mismo fenómeno que si metemos una botella de vidrio llena de agua al congelador. El agua al congelarse, como ocupa mayor espacio, se va a expandir, la botella va a explotar y eso es lo que pasa, digamos, con las células de las semillas y a eso le llamamos una atrofia celular. Básicamente la semilla se nos va a dañar, el embrión se nos va a morir por problemas de congelación, ¿ok? Nosotros, digamos, en el banco utilizamos varios métodos de secado o a nivel general, según parámetros internacionales, se pueden utilizar varios métodos de secado. El más utilizado por la capacidad, digamos, que nos permite secar fácilmente entre 300 y 400 muestras, es el secado en cámaras de secado con deshumidificadores. Luego tenemos un secado con materiales higroscópicos, cámaras de ultrasecado y hay otro por ahí que son soluciones salinas saturadas que se usa menos porque los porcentajes de humedad que se alcanzan son un poco más elevados. La cámara de secado, bueno, ahí en la imagen, esta es la cámara de nuestro banco de germoplasma. Es un cuarto de aproximadamente, puede ser como un 4x2, una cosa así, es un cuarto relativamente pequeño, en el cual tenemos la capacidad de secar 380 muestras y lo que tenemos es un deshumidificador, que es un equipo industrial que absorbe el aire húmedo, en su interior tiene la capacidad de convertirlo en aire seco, lo vuelve a circular por la cámara y eso se convierte en un ciclo constante hasta que dentro de la cámara el porcentaje de humedad entra en equilibrio con el que deben alcanzar las semillas y a través del tiempo se logra reducir ese porcentaje o ese contenido de humedad de las semillas hasta un 5%. Es el método más efectivo en cuanto a cantidad de muestras procesadas, pero no es el más rápido. Principalmente en una zona como Turrialba, donde las condiciones son de alta humedad, digamos, entonces eso en algunas épocas del año, la eficiencia del equipo tiende a variar, digamos, sea a incrementarse o a disminuir. Tenemos el uso de materiales higroscópicos. El material más conocido es la sílica. Se utilizan generalmente, bueno, silicato de cobalto, silicato de hierro, que son materiales que tienen la capacidad de absorber humedad. Esta sílica que nosotros usamos, aquí en el texto me disculpan, ahí dice cloruro de cobalto y es silicato de cobalto. Esta sílica tiene determinador de humedad y ven que las pelotitas son azules. Cuando la sílica absorbe la humedad o se satura de humedad, las pelotitas se van tornando más claras hasta llegan a un punto en que se ponen rosadas o un rosado muy claro. Eso nos indica que ya se saturó de humedad, entonces debemos sacar la sílica, volverla a meter al horno, extraer la humedad de la sílica y las pelotitas se vuelven a poner azules y eso nos indica que ya están aptas para poder utilizarse nuevamente para secar semillas. Las proporciones que se utilizan, si queremos un secado medio, digamos, o lento, utilizamos media parte de sílica por una parte de semillas. Es decir, si tenemos 1 kilo de semillas, utilizamos medio kilo de sílica. Si queremos un secado, digamos, un poco más rápido, utilizamos partes iguales, kilo de sílica, por ejemplo, kilo de semilla. Y si queremos un secado mucho más rápido, entonces lo que utilizamos es el doble de sílica, es decir, dos partes de sílica o una parte de semilla. 2 kilos de sílica, 1 kilo de semilla. Cualquiera de los tres son válidos. En mi preferencia,
Me gusta más usar una parte de sílica, una parte de semillas, partes iguales. A veces los secados muy rápidos provocan cambios muy bruscos a nivel fisiológico de la semilla y pueden afectar posteriormente con problemas de viabilidad en las semillas. Las urnas de ultrasecados funcionan con materiales higroscópicos, solo que es un material completamente hermético donde se manipula de una mejor forma la humedad que pueda ingresar al interior de esta urna o esta cámara de ultrasecado. Por ser un material, digamos, completamente hermético a la hora de cerrar la urna. Y bueno, para conocer ese contenido de humedad interno de las semillas, realizamos dos pruebas, una prueba al horno y una prueba con determinadores electrónicos. Ambas son válidas, pero a nivel de parámetros internacionales para conservación de semillas, la prueba al horno es la que nos da una mayor veracidad, digamos, en el resultado. Lo que hacemos es un peso conocido de la muestra, se mete al horno a 110 grados Celsius, 105, 110 grados Celsius durante 24 horas. Después de pasadas estas 24 horas, esa muestra se saca, se vuelve a pesar y va a pesar un poco menos porque el agua se va a escapar en forma de vapor de agua y esa pérdida de vapor de agua es lo que calculamos a través de una fórmula matemática y así podemos estimar el porcentaje de contenido de humedad. Eh, Hay determinadores electrónicos para pruebas de rutinas rápidas que hacen básicamente este proceso que hace la prueba al horno, solo que lo hacen en 10 minutos y por esta razón no son tan exactos, digamos, como la prueba al horno. Entonces, normalmente lo que hacemos es calibrar los equipos, un resultado con el otro. Por ejemplo, si en la prueba al horno nos da un 5% y en la prueba de este determinador electrónico nos da un 7%, hacemos un promedio y ya sabemos que todas las que den 7%, por ejemplo, más o menos andan ya en un 5% de contenido de humedad y eso nos permite ahorrar tiempo. Porque podemos hacer las pruebas en 10 minutos, mientras que en el horno necesitamos 24 horas para conocer el resultado. También, bueno, no todas las semillas, porque cada especie se comporta diferente, tardan la misma cantidad de tiempo en alcanzar ese contenido de humedad adecuado, digamos. Entonces lo que trabajamos son con curvas de secado promedio para determinar los tiempos de secado. Entonces, por ejemplo, lo que desarrollamos son gráficas como estas. Estas son curvas de tiempo de secado para cucurbita mochata, que es ayote. Entonces vemos que a los 0 días, cuando ingresó a la cámara, estas semillas tenían un 20% de contenido de humedad. A los 0 días y al inicio de ingresado a la cámara, a los 20 días de secado ya había alcanzado aproximadamente un 10% de contenido de humedad y vemos que a los 30 días ya la semilla había alcanzado un 5% de contenido de humedad. A partir de los 30 días, 45 días, 60 días, 100 días, 105 días, el contenido de humedad fue igual a un 5%. Es decir, después de 30 días ya no merita tener las semillas en ese proceso de secado, ya las semillas están aptas para ser almacenadas. En la práctica, ¿para qué nos sirve? Bueno, en la práctica nos sirve para decir, bueno, en el caso de cucurbita mochata, aproximadamente a los 30 días ya la semilla, en una condición de secado adecuado, igual, digamos, ya las semillas deberían de estar listas para la prueba de contenido de humedad y para almacenarse a largo plazo. Posteriormente, bueno, también otras pruebas que realizamos en el banco de germoplasma son pruebas de viabilidad. Las pruebas de viabilidad son importantes porque nos dan un estimado del porcentaje de semillas con capacidad de germinar dentro de un lote de semillas. Y realizamos generalmente estos tipos de pruebas. Realizamos pruebas en arena, pruebas en papel filtro, prueba entre papel y prueba con tetrasolio.
Como les dije anteriormente, son pruebas que nos permiten dentro de un lote de semillas conocer el número de semillas, digamos, que tienen esa capacidad para germinar. La prueba de viabilidad en arena es poner a germinar básicamente 100 semillas en arena y de esas 100 semillas contamos cuántas semillas no germinan y de esa forma, si nos germinan 70 semillas, el porcentaje de viabilidad sería de un 70%. El concepto, digamos, de cuantificar la prueba es igual en los diferentes métodos. Ahí lo que varían son los materiales. En el caso de papel filtro, lo que se utiliza es un papel filtro y se crea una cámara húmeda con recipientes plásticos, como este tipo de tacitas que utilizamos. La parte inferior, en este caso sería la tapa del recipiente. Y estas sí las ponemos a germinar en cámaras de germinación, que son equipos especiales donde nosotros podemos manipular la cantidad de luz que reciban las semillas, en qué momento reciban esa luz, la temperatura, la humedad, etcétera. Y depende de la especie, podemos manipular esas variables para que las semillas tengan una germinación adecuada. Ya en este caso, bueno, son semillas de tomate y acá en la última imagen ya podemos ver eh, muchas de las semillas ya germinando o en proceso de germinación. La prueba de viabilidad entre papeles, esta prueba generalmente la realizamos para fabáceas o leguminosas, bueno, anteriormente llamadas leguminosas, eh, digamos frijoles principalmente, y lo que hacemos es en un papel especial, que es un papel para pruebas de viabilidad, se humedece y se colocan repeticiones de 25 semillas. En total son 4 repeticiones para completar 100 semillas. Se colocan en un recipiente con una película de agua para que por capilaridad el papel pueda poder absorber esa agua y luego también las colocamos en la cámara de germinación con condiciones adecuadas para germinar. Al cabo de 7 días más o menos ya tenemos que tener pues las semillas viables germinando. Y también realizamos otra prueba con tetrazolio. El tetrazolio es un reactivo que a las semillas entrar en contacto con dan diferentes tonalidades de color y nos permiten determinar si tenemos semillas viables o no tenemos semillas viables. Las semillas que tienden a teñirse de un color rojo fuerte lo que nos indican es que hay daños a nivel de estructura de la semilla, entonces son semillas que ya no van a tener la capacidad de germinar y las semillas que tienen una coloración uniforme un poco más clara son semillas que sí van a tener esa capacidad de germinar, digamos. Es una prueba que nos da una idea, digamos, del estado de las semillas, pero a nivel de observación no nos permite ver la calidad, digamos, la vigorosidad de germinación de esas posibles plántulas. Bueno, y después de esto viene la etapa de almacenamiento a largo plazo. Entonces, digamos, ¿por qué es importante almacenar las semillas a baja temperatura? Bueno, las bajas temperaturas impiden que las semillas pues continúen con sus procesos fisiológicos. Acá lo que se regula principalmente la humedad. Si hay una humedad baja, entonces las semillas se van a mantener constantemente en ese estado latente y pues la germinación no se va a dar, digamos. También se evita el daño por factores bióticos y abióticos. También realizamos, bueno, lo que son regeneraciones. Esta imagen de acá es reciente. Este año iniciamos un proyecto de regeneración con ayuda del Crop Trust, Diversity Trust, donde vamos a regenerar aproximadamente cerca de 700 accesiones de ayote, unas 267 accesiones de tomate y cerca de unas 200 accesiones de chile. Las regeneraciones, bueno, son un conjunto de labores agronómicas realizadas con el objetivo de obtener semillas de buena calidad
para incrementar la cantidad de semillas viables, digamos, por accesión. En este caso, pertenecen a accesiones de tomate. Cuando hacemos regeneraciones, normalmente se aprovecha para hacer caracterizaciones. Y bueno, tenemos dos tipos de caracterizaciones. Tenemos caracterizaciones a nivel de fenotipo, caracterizaciones fenotípicas, que son todas esas características que nosotros podemos observar, digamos, en la planta. Tamaños de hojas, les mencionaba ahora, pesos de frutos, etcétera. Acá en las fotos algunos de los colaboradores eh, realizando mediciones principalmente en frutos de ayotes. Y bueno, dependiendo del cultivo hay muchísimos caracteres que son los que se, los que se analizan, y eso nos permite básicamente a lo último de las muestras caracterizadas obtener resultados importantes. Por ejemplo, en este caso, esto es un análisis de 42 accesiones de ayote. Esto básicamente lo que se logró determinar después de las caracterizaciones es que en estas 42 accesiones de ayote se pueden distinguir tres grupos importantes según características, y hay una accesión que está acá arriba, la 12.028, que sobresale del resto, es decir, es muy diferente en cuanto a características fenotípicas del resto de las accesiones. Y caracterizaciones a nivel de genotipo se hacen o generalmente se distribuyen materiales para que estas caracterizaciones sean realizadas, digamos, por otras organizaciones. Esta caracterización se realizó a 200 accesiones de ayote y fue realizada por la Universidad de Costa Rica, donde lo que se hizo fue seleccionar materiales procedentes, digamos, de diferentes países de Mesoamérica, de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y se hizo un análisis a nivel molecular, y lo que se buscaba era encontrar cuántos materiales, digamos, parecidos habían, digamos. Entonces, en cada uno de estos gráficos circulares que aparecen en la imagen, por ejemplo, el color morado acá en la parte de México, color morado en Guatemala, color morado en El Salvador, color morado en Panamá, indican materiales que molecularmente son muy parecidos, son muy semejantes. De estos se lograron encontrar que había muchos materiales similares en cada uno de los países, pero que también habían materiales únicos en cada uno de los países. Entonces son también como las cosas importantes que se pueden hacer, digamos, con toda la diversidad ahí conservada. Duplicados de seguridad. Bueno, los duplicados de seguridad son una serie de procedimientos o acuerdos que se realizan a nivel internacional entre bancos de germoplasma, en la cual se manda un duplicado, digamos, una copia de las muestras conservadas de alguna colección para que sea resguardada en otro territorio, en otro banco de germoplasma, principalmente pensando en algún problema ambiental, algún desastre ambiental, incluso de carácter bélico, que pueda afectar el banco de germoplasma, y la conservación de las semillas se pueda ver comprometida. A nivel internacional hay un banco de germoplasma que es Svalbard, que se encuentra en Noruega, y es como el banco que se encarga de recibir todos los duplicados de seguridad de los bancos de germoplasma a nivel global, digamos. Nosotros ahorita tenemos 1.045 accesiones duplicadas en Svalbard. Eso viene representando menos como un 20% del germoplasma conservado, 15 por ahí más o menos por ciento del germoplasma conservado. Tenemos un grupo de accesiones listas para ser enviadas también, y ahora con esta regeneración también todos estos materiales que son
unas 1000 accesiones que se están regenerando, se van a enviar a Svalbard también para que estén ahí duplicadas. También el Banco de Germoplasma, digamos, de CATI ha servido eh, digamos, de sede para conservar duplicados de seguridad. En el año 82 se recibió un duplicado de seguridad del CIAT de 22.000 accesiones de frijol. Y ellos hace unos 3 años vinieron a ver cuáles accesiones de esas que tenían acá duplicadas podían encontrar, que ya ellos habían perdido allá, y lograron ubicar 101 accesiones que ya ellos habían ubicado, habían catalogado como muertas, como perdidas ya. Entonces también es la importancia de un duplicado de seguridad. Y también se resguarda una pequeña colección de variedades de papa silvestre en la Universidad de Costa Rica. A nivel de duplicados de seguridad hay varias condiciones, digamos, según el acuerdo que se haga. Normalmente lo que se hace se conoce como un black box, una caja negra, en la cual se distribuyen las semillas, se mandan las semillas al banco de germoplasma donde se vaya a realizar el duplicado, pero estas semillas no pueden ser utilizadas, incluso la caja no puede ser abierta, es nada más un servicio que se da a la conservación, y en el momento en que el banco de germoplasma que posee o dueño de las semillas requiera las semillas, el banco de germoplasma que está sirviendo como, en este caso, como duplicado, debe enviar ese duplicado de seguridad. En el caso de Svalbard, solamente una vez se ha abierto para devolver semilla, y fue a un banco de germoplasma en Siria. Eso fue en el 2012, y ese banco de germoplasma había sido afectado por un bombardeo en Siria y había riesgo de perder una gran cantidad de diversidad. Entonces lo que hicieron fue trasladar el banco de germoplasma a otro sitio y solicitaron a Svalbard que mandaran las semillas, digamos, que ellos tenían ahí duplicadas. Entonces, parte importante también, digamos, de los duplicados de seguridad. En el caso, bueno, de documentación y manejo de la información, bueno, los bancos de germoplasma normalmente usamos algún software que nos permita manejar la información adecuadamente. Voy a tratar de ingresar para ver si ahí me dicen si se puede ver. Este es el software que nosotros utilizamos. Acá pues, nos permite manejar colecciones de semillas ortodoxas, colección de cacao, colecciones de campo, les incluye colección de café. Tiene una ventana abierta al público, una ventana también para la parte administrativa. En la ventana que está abierta al público, acá podemos ingresar y nos aparece en la lista de materiales, que también lo podemos poner en español. Entonces, por ejemplo, Daniel, sí. no estamos viendo la página, de momento estamos con la presentación. Ah, ok, dame para ver. Gracias. Y hay una pregunta que habían dejado por acá respecto a una máquina. Habría que especificar cuál máquina, porque nos ponen, la máquina que acaba de hablar se puede conseguir en algún lugar o es costosa. Pero si, no sé, Fabi, si nos puede especificar cuál. Supongo que debe ser o el desomificador o el determinador de humedad, alguna de esas dos. La segunda. El determinador de humedad sí se consigue. Hay varios proveedores que se dedican a la distribución de materiales. Generalmente estos proveedores que se dedican a, a vender balanzas analíticas. Oconi es una marca muy conocida, sin querer hacerle ahí propaganda. Y sí son bastante costosas. Son bastante costosas, sí. Dependiendo digamos, para qué las requeramos, casi que es mejor hacer pruebas al horno que adquirir algún material de eso. Hay unos que son de bolsillo, que son un poco más digamos, de un menor costo, que generalmente son de baterías, etcétera.
Voy a ver cómo hago para compartir esta pantalla. Sí, ok. Ahora sí pueden ver, tal vez. Ahora sí estamos viendo que abajo dice prefijo, accesión, sufijo, familia. Ok, este es el software que nosotros utilizamos. Entonces, que quería mostrarles acá básicamente es que acá nosotros tenemos, digamos, la base de datos de lo que nosotros conservamos. Porque digamos, una colección sin esta parte de documentación bien manejada es una colección que básicamente no tiene un valor porque a nivel de investigación que no podríamos tener datos, digamos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar qué tenemos en maíz conservado, es una especie bastante conocida. Entonces, maíz, bueno, el maíz pertenece a la familia Poaceae, que está género sea. Eh, si no supiéramos los nombres científicos, que incluso en Google es muy fácil encontrarlos, acá se pueden también poner nombres locales. Y filtramos acá en maíz y nos aparecen 400 registros, que básicamente es lo que conservamos para maíz. Y entonces nos aparece donde dice la parte de accesiones, donde nos aparece este check, es materiales que están disponibles para distribución. Y si no, nos da una alerta, que es como este triangulito que sale acá, que es que el material no está disponible para distribución. Entonces, si entramos a la parte de registro, por ejemplo, de esta accesión, la 6094, nos aparecen algunos datos básicos de la accesión, por ejemplo, dónde se colectó, dice que esta se colectó en Pérez León, eh, y nos aparecen algunas imágenes acá de la, de la accesión. Entonces, así, si alguna persona estuviese interesada en algún material, puede ingresar y puede ver, digamos, qué es lo que se conserva. eh, Algún investigador, agricultor, etcétera. Ahora, si no hay inconveniente, nos podría compartir el enlace, porque tal vez podríamos compartirlo ahí con el webinar. Sí, claro, claro, que ahora lo Gracias. compartimos. Y ahora, bueno, vamos a ver. Ok. Hay otra pregunta ahí en el chat, Jeff, por cualquier cosa. Y ahora sí, continúo con la presentación. Ahí me dicen sí. Sí, ahora sí aparece ahí la diapositiva. Sí, tenemos otra consulta. Ajá. Y dicen, el tema de documentación, en general, este tipo de información es abierta en este ámbito. ¿Qué tipo de datos son los más importantes de recuperar, pero que tienen mayor dificultad? Ok, la información es abierta en parte, digamos. Generalmente lo que se comparte son lo que se llaman datos de pasaporte, que es dónde se trajo la semilla. Ahí se especifica eh, país, provincia, de acuerdo al orden, digamos, que tenga el país, el municipio, etcétera, región, incluso hasta la dirección o nombre de la finca, fecha, introducción, persona que la colectó o institución que donó el material. Eh, es básicamente lo que se comparte, a no ser que a nivel específico se pidan algunos datos de caracterización y básicamente a nivel, digamos, esto se da a nivel de instituciones, de centros de investigación, etcétera, porque ya son trabajos, datos un poco más amplios, digamos, que hay que escudriñar un poco más. Y lo otro es, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, Jeffrey. Dicen, ¿qué tipo de datos son los más importantes de recuperar, pero que tienen mayor dificultad? Dificultad al momento de recuperarlos. Sí, Sí, yo diría que igual, que básicamente, bueno,
Los datos de caracterización son bastante complicados porque se manejan muchas características, digamos, etcétera. Y también los datos de procedencia también. Ahora Este, el que tiene la pregunta soy yo, ajá. porque nosotros hace un tiempo que estuvimos llevando capacitaciones de makerspaces y bibliotecas especializadas que quieren ser distintas. En algún momento vimos alguna que tenía dentro de su colección préstamo de semillas, pero dándonos toda la explicación que nos has ofrecido hoy, yo noto que hay algunas que no se pueden almacenar como para yo decir, tener aquí 10 y que viene alguien y me dice, bueno, voy a llevarme una semilla de un frijol específico, eh, y se le presta como prestarle un libro, obviamente nunca la va a devolver, pero la idea es que esa persona cuando se la lleva traiga otra. No sé qué tan Ujú. viable ves hacer un proceso así aquí en la biblioteca Orton. Mm, y cuál es, digamos, cuál sería el sentido, ¿verdad? Es que ese es el detalle. Cuando nosotros vimos eso, era una biblioteca en Europa, si no me equivoco, que lo que ellos hacían era por si había un grupo de personas que les gustaba investigar sobre ciertas plantas para ver si podían sembrarlas o no, o Mm, digamos ciertos elementos de que si en la finca que ellos tenían les iba a pegar cierta fruta o cierto vegetal o lo que sea. Entonces, como antes de ir a comprar la semilla, iban a la biblioteca y la biblioteca les prestaba o les hacía esa pequeña donación ya. de 1 o 2 semillas y ya después ellos traían otras de otra cosa o de lo mismo. Pero dado todo lo que nos has explicado, no es tan sencillo como simplemente guardarlas y ya, porque llevan un proceso de todo lo que ya nos has dicho, de que algunas guardan humedad, otras no, que el tipo y muchas otras cosas más. Entonces yo ahora sí me cuestiono si eso funcionaba o no en ese lugar. Sí, Sí, de hecho, perdón, de hecho nos han llegado varias consultas de personas que creen que bueno, con nosotros podrían conseguir alguna semilla ahí al correo de donde atendemos solicitudes y siempre los hemos redirigido, ¿verdad? Con ustedes, pero sí, sí es curioso que a veces nos hacen la consulta. De hecho, hay personas que inclusive vienen a la biblioteca y como nuestra colección se llama la colección semilla, entonces ellos piensan que es ujú, que tenemos semillas y bueno, tiene otro sentido, ¿verdad? Que es porque son libros que necesitan un tratamiento especial. Pero sí, sí nos han llegado consultas. Está ligado a lo que menciona Jeffrey también. sí, sí, ahí para empezar, bueno, habría que tener una lista de cuáles se pueden mantener durante algún periodo y cuáles de plano no valdría la pena tenerlas porque no van a germinar, digamos, que eran las que mencionaba ahora al principio, que pertenecen principalmente a los grupos de recalcitrantes intermedias, que son muchas, digamos, que son principalmente frutales. Eh, y lo que son, eh, pues, hortalizas, es como lo más común, frijoles, maíz, etcétera, todas las tomates, etcétera, todos los cultivos que conocemos como hortalizas acá, que sí se pueden almacenar por algún periodo en una condición, de, digamos, no expuesta a tan alta temperatura, eh, habría que bajarle la humedad. Eh, Ahí también, bueno, el tema de si es una semilla, porque qué, qué, qué tan viable va a ser una sola semilla, digamos, o más bien una muestrita de semillas que sí nos permita por lo menos obtener una, dos, tres, una cantidad, digamos, de plantas o asegurarnos que nos van a germinar por lo menos alguna cantidad de plantas. Eh, pero sí, sí es, digamos, un tema que sí hay que analizarlo bien y más que todo, como tener ese listado de cuáles especies se pueden eh, obtener durante algún periodo y cuáles especies pues de plano no se pueden, digamos, conservar ni mucho menos tampoco intercambiar. Ok, bueno, ya ahí nos dejas ahí con la tarea, obviamente. No es un proyecto que tengamos planeado hacer a corto plazo, pero sí fue algo que nos generó mucha curiosidad cuando lo vimos, porque lo recalcó mucho la persona de la charla que decía que es que en la biblioteca, no me acuerdo el país, desgraciadamente, las personas van y prestan
consultan por semillas y se les presta. Pero bueno, sí, ya te doy paso para que continúes vos con lo que estabas. Sí, sí, otra opción también, bueno, es ver qué tenemos nosotros en el banco y tal vez ahí, si alguna persona por un trabajo de investigación está buscando alguna especie de la que nosotros conservamos y de redirigirlo a nosotros para nosotros tal vez poder atender la solicitud si fuese el caso, digamos. Ok, ok. Sí, este, bueno, y digamos que eso fue como un resumen de todo lo que se hace en un banco de germoplasma, todas las labores que hacemos en el banco. Y ahora básicamente, bueno, lo que quiero en estas próximas diapositivas, que son pocas, es hablarles un poco de nuestro banco de germoplasma, antecedentes, digamos, de nuestro banco de germoplasma y qué es lo que hacemos o qué es lo que conservamos o la importancia de este como tal, digamos. El Banco de Germoplasma Semillas Ortodoxas inicia en 1976 como una respuesta a la erosión genética que ya en esa época se daba, digamos. Así como en el suelo, escuchamos de erosión en el suelo por condiciones ambientales como lluvia, viento, eh, y malas labores, digamos, en parte del ser humano. En las semillas o en la diversidad también se nos da esto. Ocurrió que a partir de la Segunda Guerra Mundial y después con la creciente Revolución Verde, empezaron a introducir gran cantidad de materiales de variedades híbridas que, si bien es cierto, eran más productoras, los agricultores empezaron a adoptar estas variedades, pero resulta que estas variedades no reunían toda la diversidad genética de la especie, digamos. Entonces hay genes que se iban quedando de lado, que se iban desplazando. Y como las variedades se dejaron, que tenían esos genes, se dejaron de cultivar, pues se fueron desapareciendo. Entonces esos genes también se nos fueron desapareciendo al punto de que ya hoy se nos complica observar, por ejemplo, mazorcas de maíz con granos morados. Tendremos que tal vez ir a Guanacaste a ver si quedan algunas variedades de lo que ellos llaman pujagua, eh, maíces de color rojo, incluso tonalidades negras, anaranjadas, tomates amarillos, tomates de granos morados, perdón, tomates de frutos morados, tomates de frutos incluso verdes, estando maduros. Igual la gran diversidad de formas que tenemos en chiles y en ayotes también, y eso es parte de la erosión genética, digamos, y eso son características que nosotros podemos observar a nivel de fenotipo, pero hay características importantísimas a nivel de genotipo que nosotros no podemos observar, y es lo que determina que una planta, por ejemplo, tenga resistencia a una enfermedad, que una planta tenga resistencia a condiciones de sequía o condiciones de alta precipitación, o que, por ejemplo, en los granos de una variedad de maíz sean más nutritivos o que tengan mayor porcentaje de proteína que de otra, etcétera. Entonces hay una serie de características muy diversas ahí que se dan a nivel genético que se nos pierden. Eso es lo que llamamos erosión genética. Entonces, la razón de ser de todo banco de germoplasma es conservar esa gran diversidad, digamos, genética que tenemos por cultivo, digamos. En este caso, el banco de germoplasma, le interesa era conservar los cultivos más importantes para la región. Es por eso que conservamos eh, ayotes, tomates, chiles, maíz. Ahorita tal vez vamos a ver un poco de la diversidad ahí que conservamos. Actualmente se conservan 6.202 accesiones, son 6.202 muestras distintas, genéticamente distintas, digamos, de diferentes cultivos. Se conservan accesiones recolectadas en los 5 continentes. El 93% de lo colectado proviene de Mesoamérica, y se han distribuido, en los últimos 10 años, se han distribuido accesiones a 18 países alrededor del mundo. Acá en esta gráfica se puede observar un poco, digamos, la procedencia del, del material que se conserva, y vemos que principalmente bueno, de América es el grueso, digamos, de lo conservado, que son un 93%. En esta otra gráfica, bueno, los puntitos rojos lo que muestran es el origen o las procedencias del germoplasma conservado. Vemos que hay puntitos rojos en muchas partes del globo. Y
Las estrellitas muestran o indican la distribución a los países en los últimos 10 años. Luego, por acá en esta gráfica, lo que tenemos es, digamos, el recurso conservado. Vemos que en el caso de ayotes, cucurbitáceas, tenemos 2.332 accesiones, un 38% del total conservado corresponde a cucurbitáceas. Dicho sea de paso, bueno, esta es la segunda colección más importante en el mundo. Datos del estado de los recursos fitogenéticos de la FAO del 2018 dicen que esta colección resguarda un 7% de la diversidad mundial conservada de cucurbitáceas y es, digamos, es la segunda colección más importante en el mundo en términos de cantidad, porque la más grande en términos de cantidad se encuentra en un instituto que se llama BIRD, que queda en Rusia, pero la colección de acá es la número uno desde el punto de vista de disponibilidad, es decir, es la colección con mayor accesiones que se encuentran disponibles para distribución a agricultores, a centros de investigación, etcétera. Entonces eso nos hace ser una colección de ayotes de gran importancia. Y aunque lastimosamente, porque el ayote es un cultivo de la región, el consumo per cápita acá en la región no es tan alto como sí lo es en otros países. Bueno, en Sudamérica sí se consume un poco más. Y en Europa el consumo de cucurbitáceas o líneas desarrolladas de ayotes o el género cucurbita es un poco más elevado, digamos, que por lo menos el encontrado acá en la región. Luego tenemos, en el caso de solanáceas, tenemos 1.482 accesiones. De estas, chiles, tenemos 883 accesiones conservadas y de tomate tenemos unas 400 por ahí accesiones conservadas. La colección de chiles, al igual que la colección de ayotes, se consideran colecciones base para el establecimiento de otras colecciones en bancos de germoplasma acá en la región. Luego tenemos una colección de maíz, que son 412 accesiones de maíz. Y luego tenemos una colección de frijoles, tenemos un 27% del recurso conservado, son un poquito más de 1.600 accesiones. Y también tenemos, bueno, una colección importante de amarantos. El amaranto es un pseudo cereal, se considera un pseudo cereal porque no tiene las características a nivel de planta que tiene un cereal, pero sí reúne el contenido de proteína igual o en mayor cantidad al de un cereal, digamos, que es otra característica que tienen los cereales. En este caso, el amaranto, incluso en los supermercados, ya se puede ver como en el desarrollo de barras energéticas, etcétera, por su alto contenido de proteína y también de otros minerales, por ejemplo, el calcio también tiene un alto contenido de calcio. Importancia, digamos, del germoplasma conservado. Bueno, muchas de estas ya me adelanté un poco. La colección de ayotes y chiles se considera la colección base de esas dos especies en América Latina. La colección de chiles es una de las más importantes a nivel regional. La colección de cucurbita es la más importante en América, la segunda colección más grande del mundo. La colección de jícama, el jícama es una fabácea del género Pachyrhizos. Es un frijol, pero lo que se consume principalmente es el tubérculo, es muy consumida en México. Y la colección de jícama ocupa el primer lugar en el ranking mundial en cuanto a cantidad de material conservado. La colección de fisalis, el fisalis es la uchúa, esta frutita que es amarilla, que acá en Costa Rica se ha puesto, pues por lo menos es un poco más fácil observarla en los mercados de hace unos 5 años para acá, se cultivan en zona alta principalmente. Y bueno, ocupa un cuarto lugar en el ranking en cuanto a cantidad de recursos conservados. La colección de maíz es una de las más importantes en Centroamérica y el 100% del germoplasma conservado está adscrito al Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, eso es a partir del 2006, en el que CATI
incluye dentro del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos el germoplasma conservado. Esto básicamente nos dice que lo que conservamos debe estar disponible para distribución o debe distribuirse a productores, investigadores, etcétera. Bueno, y muchas gracias. De mi parte sería todo lo que tenía para presentarles. Si tienen alguna duda o consulta, estamos a la orden. Entonces me voy a quedar por acá un momento para ver si tienen alguna consulta. Sí, digamos, el color, ahí lo que hay son genes que determinan ese color distinto en la planta, en la mazorca, digamos, y que a nivel ya de especie lo podemos ver, digamos, como una variedad. Sin embargo, lo que sucede en algunos cultivos, no es el caso de maíz, pero en algunos cultivos es que estos genes que determinan el color en granos, o el color en un fruto, pueden ser o dominantes o pueden ser recesivos, es decir, que se pueden expresar en la siguiente generación o no se pueden expresar. En el caso de maíz, lo que pasa es que si, por ejemplo, sembramos plantas de mazorcas moradas con plantas de mazorcas blancas, en la siguiente generación, si hay cruces eh, de polen, lo que se va a dar es que nos van a salir mazorcas con granos morados y granos blancos. No sé si han visto mazorcas que le llaman ornamentales o multicolor, etcétera. Sí, yo sí. Sí, y es por ese fenómeno que se da básicamente porque se poliniza individualmente cada uno de los granos digamos, de la mazorca. Ok, Sí. y tenemos otra pregunta de Edgar Martínez que dice, ¿tienen semillas de maíces silvestres almacenadas y o conservadas en el banco de germoplasma de Katia? Sí, bueno, de hecho, tal vez sí es una pregunta importante porque tal vez eso no lo mencioné. Gran parte del germoplasma conservado son materiales de origen silvestre o son materiales o variedades locales o lo que llamamos como semillas criollas. Incluso en el caso específico de maíz, tenemos un par de accesiones de sea mexicana, que es el comúnmente llamado teocintle, que es digamos, el ancestro común del maíz. Entonces sí tenemos algunos materiales por ahí silvestres también conservados. Ok, y con eso acabamos las preguntas, no tenemos más preguntas, así que creo que podemos dar por cerrada el webinar dándote las gracias por la participación y la información, que la verdad estuvo súper interesante. Yo que no soy una persona conocedora en semillas, obviamente, aprendí mucho y espero que la gente que nos haya visto y te haya visto a vos específicamente también aprendiera bastante. No, muchísimas gracias por la oportunidad, Jeffrey. Ahí estamos a la orden. Ahí cualquier consulta, estamos igual a la orden. Hasta luego. La biblioteca de la UNED compartió el webinar, pero hay personas que no se pudieron conectar desde el inicio. Entonces, no sé si tenés algún inconveniente en que compartamos la grabación. Ah, no, no, desde luego. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Listo, hasta luego.